Pues Russell publicó el análisis de la materia en 1927 y lo concibió como una de sus grandes obras filosóficas. Trabajó unos 10 años en esto. Había publicado el análisis de la mente en 1921 y dice desde el principio en el libro, dice, ojo, que la base empírica de esto que estoy escribiendo puede cambiar perfectamente, porque está escrito en 1927, la mecánica cuántica está cambiando muy rápidamente, pero dice, lo importante es el análisis filosófico. Bueno, pues el caso es que el mismo análisis filosófico tuvo que desdecirse muy poquito después de haberlo publicado. Pero vamos por partes. En el capítulo 3 que hemos leído habla de electrones y protones. Este es el átomo de Bohr. Y este es el átomo, el modelo de átomo sobre el cual está escribiendo Russell. Daos cuenta que en esta imagen aparecen los electrones, los protones y los neutrones. Los neutrones no los menciona Russell por nombre en su artículo, pero dice que hay una teoría que pide que haya otra cosa. Y es que Rutherford, que fue el que había descubierto los protones, en 1920 dijo, a ver, el átomo, las fuerzas electromagnéticas no se desintegraría si no postulamos una masa neutra eléctricamente, y esos son los neutrones. Pero todavía estaban siendo discutidos cuando se escribe este texto. Para aquí en esta imagen y el átomo de Bohr, o sea, daos cuenta que lo de Rutherford no es por observación de los neutrones, sino que es una especie de postulado teórico para que funcione el modelo atómico, ¿vale? Este modelo atómico, Bohr había hablado de órbitas circulares por analogía al sistema solar. Pero en esta misma época se había dicho que Sommerfeld y tal, que las órbitas podían ser más bien elípticas. De todas maneras, las órbitas del sistema solar también son elípticas, las de Kepler, y esta analogía era importante para Bohr, aunque, y como dice Russell en el texto, dice, se aplican incluso las leyes de Newton, aunque no se puede llevar la analogía demasiado lejos porque hay una parte importante en la que no se aplican las leyes de Newton, que es que estos electrones, estos planetitas, saltan de una órbita a otra. Estos son los cuantos, que como dice el chiste, solo lo entienden unos cuantos. Y hoy todavía están por determinar las fuerzas atómicas, la atómica fuerte, la atómica débil. Entonces Russell dice, no sabemos lo suficiente todavía para ver hasta dónde llega la analogía con el modelo newtoniano. Que ya digo que él mismo está diciendo que tiene muchas limitaciones y efectivamente pues en mecánica cuántica clásica se abandonó rápidamente. Para Russell lo interesante es lo interesante de esta estructura microscópica, atómica, es que combina continuidad con discontinuidad. Discontinuidad en los paquetes de energía. Solamente hay algunos espacios posibles de la órbita que realizan los electrones de cada átomo, de los diferentes elementos. Y Bohr trabajaba sobre todo con el de hidrógeno, que es el más simple. Y esta discontinuidad de los paquetes de energía es fundamental para la parte filosófica o epistemológica que guía la clase de hoy sobre cómo conocemos los átomos, ¿no? Y es que solo podemos conocer los átomos, lo que hemos dicho antes, cuando absorben o emiten energía. No podemos observar su interior directamente, sino solo sus cambios. Aquí lo dice Russell, la energía atravesará esta superficie unas veces hacia adentro, otras veces hacia afuera, o sea, absorber o emitir. Dos opiniones que conduzcan al mismo resultado sobre el flujo de energía a través de la separación son empíricamente indiscernibles, puesto que todo lo que se conoce, independientemente de teorías físicas, está situado fuera de la superficie. Este es el núcleo de lo que tiene que decir Russell en este libro, básicamente. Mm, que es lo que él llama el solipsismo de la materia. No podemos observar el interior de los átomos, sino solo sus intercambios con el exterior a través de intercambios de energía.
o como dice inmediatamente después de este texto, solo conocemos realmente los números que resultan de las mediciones. O sea pero si dos teorías dan cuenta de estos mismos números, no podemos decidir entre la una y la otra. ¿De acuerdo? Es precisamente esa importancia de las interacciones entre la energía y la masa del átomo y el espacio vacío por la que elegí el capítulo 13 como continuación, que tenéis razón, que es un capítulo un poco difícil, un poco técnico, pero que tiene el interés de que habla justamente de la relación entre el átomo y el medio, digamos. Porque una de las discusiones más fuertes de la época y que todavía tiene coletazos sobre la mecánica cuántica tiene que ver justo con esto, primero con la dualidad onda-corpúsculo y luego con el estatuto ontológico, digamos, de realidad de los fotones y los electrones más allá de los aparatos de medida. Cuando disparas fotones de un metal, se comportan como partículas, pero su detección es como ondas. Y aquí el espectrógrafo recoge las frecuencias que son las que permiten distinguir los átomos de diferentes elementos. Y esto, pues, la dualidad onda-corpúsculo crea unas paradojas sobre cómo es en realidad el átomo, la estructura del átomo, que es lo que viene a decir Russell, que todo lo que sea de acuerdo con la experiencia medible es plausible. Absolutamente todo, por mucho que se oponga al sentido común, por mucho que se oponga a lo que sabemos de física, pues lo que hemos dicho antes, si la luz, a ver, aquí lo dice creo, en este caso está hablando de la luz, la posibilidad de que la luz solo exista en el punto de emisión y en el punto de recepción. Y el viaje del medio, la luz deje de desaparecer. Dice, esa hipótesis, mientras sea compatible con lo que nos dicen los aparatos de medida, hay que seguir manejándola como hipótesis. Y aquí dice, en este caso el espacio vacío queda prácticamente abolido. Se necesitaría un considerable trabajo para volver a escribir la física de acuerdo con esta teoría. Pero lo que queda dicho de la necesaria ausencia de evidencia en lo que se refiere al movimiento de la luz puede ser un poderoso argumento en su favor. Es frecuente en la ciencia encontrar hipótesis que desde un punto de vista teórico son innecesariamente complicadas porque los que la utilizan no pueden despojarse suficientemente de los prejuicios del sentido común. ¿Por qué hemos de suponer que ocurre algo entre la emisión de la luz y su absorción? Dice, esto va no solo contra el sentido común, sino contra toda la física. Es más, dice luego, va también contra los avances de la física relativista, pues lo que hemos dicho antes, para Newton hay una acción a distancia en la que Newton no finge hipótesis en público, pero en privado tiene que ver con Dios. Pero hay una acción a distancia entre dos cuerpos que se atraen, frente al mecanicismo, que los cuerpos solo se relacionan por choque directo, digamos. Y la relatividad de Einstein que vimos ayer en clase, pues tiene la ventaja de que esa acción a distancia se sustituye por una curvatura del espacio-tiempo, que es la que explica que unos planetas, por ejemplo, orbiten en torno a un astro porque el astro curva el espacio-tiempo y los planetas se tienen que amoldar a esa curvatura, digamos. Mm, para Russell dice, bueno, es que a lo mejor resulta que aunque hayamos ganado mucho con eso, pues no nos tenemos que empeñar. Si una teoría, cualquiera que sea, incluso esta, es compatible con las mediciones, no hay ninguna razón para despreciarla. Es una especie de, ¿cómo se llama a veces? El relativismo metodológico o el pluralismo metodológico de Paul Feyerabend y luego de Hasok Chang y eso, que es todo vale. Cuantas más cosas probemos, mejor, mientras sean compatibles con los resultados empíricos, porque así es más posible que lleguemos a más teorías, que no necesariamente a la verdad, sino a más teorías para poder seguir obteniendo más mediciones, digamos. Esto de la luz es muy parecido a Berkeley, lo que hemos dicho antes, el ser es ser percibido. Aunque no hayáis leído los capítulos del libro dedicados a la percepción y a Berkeley, dedica muchísima atención en este libro Russell a discutirlo. Y en otros lugares de este libro y también de su obra general
Russell admite la posibilidad de que Berkeley tenga razón, pero añade, dice que nuestra confianza en la existencia de las cosas exteriores no es cuestión, como en Berkeley, de la fe en Dios, sino simplemente de probabilidad. Y es un poco pues lo que hemos hablado, que no olvidemos que el idealismo subjetivo de Berkeley es un desarrollo del empirismo. Y para el empirismo, todo lo que conocemos del mundo son nuestras sensaciones y nuestras percepciones. Y el problema al que se enfrentan entonces los empiristas es que partiendo de esos datos de los sentidos, de lo que luego llama Russell los sense data, los datos de los sentidos, es difícil reconstruir el mundo que los produce porque es difícil asignar realidad, por ejemplo, a las leyes de que las ciencias van estableciendo. Y esto se ve claramente en Hume, que incluso dice, bueno, a lo mejor el sol no sale por la mañana, es una mera inducción. Y dice, no, Hume, no es una inducción. Que Newton ya ha publicado los Principia. No es una inducción, sabemos mucho más de lo que el empirismo nos permite decir que sabemos. La pregunta es cómo, ¿no? Y ya hemos visto que Russell pues cambia a menudo de perspectivas filosóficas. Se ha dicho incluso que su vida es un diálogo platónico consigo mismo. Y acordaos que vimos en la semana pasada que en su juventud pues abrazó el monismo hegeliano y cuando salió de eso abrazó un pluralismo no solamente en matemáticas sino en epistemología. Según este pluralismo, pues los sense data del empirismo son los átomos lógicos del conocimiento del mundo. Y este es el origen del análisis filosófico, de la filosofía analítica, en el sentido de que lo que tenemos que hacer es analizar esos átomos lógicos, y es el origen también de todo el empirismo lógico, de Reichenbach y Carnap y todo eso. Pero de esta concepción Russell se separó también en 1921 bueno, en esa época, en 1921 publicó The Analysis of Mind, el análisis de la mente. Acordaos que este libro de 1927 se llama El análisis de la materia, y en el análisis de la mente Russell admite que la teoría de los sense data lleva a aporías, si no va acompañada de un estudio fisiológico y psicológico de la sensación y de la percepción, porque la teoría de Hume formulada en el siglo XVIII no puede mantenerse con lo que se sabe de fisiología y psicología en el siglo XX. Y aquí lo que propone Russell en este libro, tanto en Analysis of Mind como en el Analysis of Matter, es recuperar el llamado monismo neutro de Ernst Mach y William James. Este es de Analysis of Mind, aquí se ve la evolución de Russell, física pero también filosófica. Y el físico Ernst Mach, que es este de aquí, había propuesto a finales del siglo XIX que había un match entre la realidad percibida y la percepción de la misma. Aquí está, no sé si se ve bien, pero este es el arco de su ceja. Esto es un dibujo muy famoso de uno de sus libros, el análisis de las sensaciones. Aquí está la nariz, aquí el bigote, y está comparando la realidad percibida con el que lo percibe, incluida la realidad de su propio cuerpo. Y la solución que da Mach es que son dos caras de la misma moneda. La física y la fisiología algún día podrán dar cuenta de una realidad previa a la distinción sujeto-objeto. Esta es la confianza de Mach. Y el libro de Russell, de Analysis of Matter, de 1927, que estamos leyendo hoy, expande estas tesis del monismo neutro, toma la idea de Mach de que lo que comparten son las percepciones y la realidad, al final es una estructura lógica. ¿Y cómo funciona esa estructura lógica? Pues gran parte de este libro se dedica a lo que llama la teoría causal de la percepción. Para Berkeley y Hume, como hemos dicho, pues el empirismo tomado en serio lleva a dudar del mundo exterior y de cualquier estructura, cualquier legalidad, es una especie de caos. Para Mach y Russell, pues como he dicho, sabían bastante más de fisiología que Hume, y entonces dice, bueno, a ver, lo que percibimos, si da algún tipo de estructura, es que esa estructura no es solo cosa de nuestra percepción, sino que la percibimos por algo, ¿no? Entonces Russell dedica muchísimas páginas de este libro a entender ese algo, a esa teoría causal de la percepción, que es la que explica los modos en que los estímulos físicos exteriores modifican nuestros estados mentales.
Y esta teoría de la percepción, pues, es la que va en el camino del monismo neutro. Si entendemos esa relación entre estímulo y sensación, seremos capaces de entender la estructura de la realidad, digamos. Pero esta teoría de la percepción no le permite a Russell salir de la conclusión que hemos visto en los capítulos que hemos comentado y que hemos leído, que es que en lo referido a la física atómica, como no la podemos percibir directamente, lo que llama el solipsismo de la materia, pues lo único que sabemos cierto de ella son las mediciones numéricas que obtenemos. Y esto lo que significa es que la estructura lógica del monismo neutro, previa a la distinción sujeto-objeto, para Russell al final es una estructura matemática. Las partículas subatómicas son abstracciones al final a las que llegamos a partir de las matemáticas. Y lo único que conocemos son los modelos matemáticos de cómo funciona la realidad. Cualquier hipótesis que hagamos es igualmente válida, por loca que sea, siempre que nos dé para reconstruir o para explicar las mediciones. Con lo cual, ahí Russell tiene pasajes muy escépticos que dice, da exactamente igual la hipótesis que tengamos, como no podemos decidir, lo importante es tener muchas hipótesis, pero al final lo que queda, lo único cierto que sabemos es esa estructura matemática. Claro, a Eddington, por ejemplo, un físico de la época, el que vimos ayer que ayudó a comprobar la teoría de Einstein experimentalmente mediante el eclipse de Sol, en la medición de la curvatura de los rayos de luz de la estrella, pues Eddington tenía por esta época una idea del carácter subjetivo de la física y por tanto este libro le encantó, por ejemplo porque decía, no, sí, al final la estructura matemática es lo único que sabemos es de la realidad, es su estructura matemática, pero las matemáticas es algo que hacemos nosotros, con lo cual al final la realidad es subjetiva, la física es subjetiva. Otros no reaccionaron tan bien ante estas teorías de Russell y hay un filósofo, Newman, que escribió una reseña del libro señalando que esta equivalencia matemática supuesta entre las estructuras de la realidad y las estructuras matemáticas de las matemáticas tautológicas que nosotros creamos es demasiado flojo. Dice, por lo que he dicho antes, primero porque acordaos que el propio Russell, pues eso, habla de las matemáticas como una tautología que no nos enseña nada del mundo. Y a la vez aquí está diciendo que es lo único que sabemos del mundo. Y luego, dice Newman, es que toda la sección del libro esta, dedicada a la teoría causal de la percepción, en realidad está admitiendo que sabemos muchísimo más del mundo que la mera correlación matemática y estadística entre las mediciones que obtenemos de él. Y lo curioso, y es que Russell era así, es que Russell responde a la reseña diciendo que sí, que Newman tiene razón y más o menos pues abandonó el monismo neutro y modificó una vez más su visión sobre el atomismo lógico y sobre el empirismo. Y de hecho intensificó sus críticas muchísimo al empirismo de los positivistas lógicos de Reichenbach y Carnap, que se habían basado en gran parte en el propio Russell. Y más o menos pues lo que les dice Russell a sus seguidores es, oye, que no, que la experiencia sensible de las cosas no basta ni de lejos para dar cuenta de todo el avance de las ciencias, de la constancia de las leyes fenoménicas, de la solvencia de las teorías sobre estructuras del mundo y sobre todo, como es este caso, de las llamadas entidades inobservables, ¿no? De los electrones, de toda esa física subatómica. La semana que viene todavía tengo que determinar exactamente qué textos, pero la semana que viene vamos a seguir un poquito con este tema, uno de los 2 días al menos, y veremos que un modo que se ha seguido de salir del empirismo de Russell y Reichenbach y tal es, a la hora de dar cuenta de la mecánica cuántica, es atender más a las prácticas de medida, a lo que comentaba Antonio en su respuesta de las máquinas, ¿no? Bueno, pues Russell prácticamente no habla de las máquinas en este libro. Habla de las mediciones, habla de nuestras percepciones, pero no está hablando de los aparatos que hacen posibles esas mediciones. Y esos aparatos no se limitan a observar o a dar una fotografía de la realidad que luego nuestros sentidos perciban, sino que de hecho están transformando la realidad. Entonces la pregunta será cómo a partir de esas transformaciones se puede llegar, sin embargo, a verdades relevantes más allá de los propios aparatos de medida. Es la pregunta que nos plantearemos la semana que viene.